Bienvenidos. En este video, a través de un ejemplo, revisaremos la diferencia entre integral indefinida e integral definida. Consideremos la función f de x igual a 4 coseno de x más un medio e a la x menos 2x. Como punto número 1, se nos pide calcular la integral indefinida de f minúscula de x en dx. Se trata de una integral indefinida porque en el símbolo de integral no aparecen límites de integración. Al resultado de esta operación le llamaremos f mayúscula de x. A esta f mayúscula de x se le conoce como antiderivada porque si calculamos la derivada de esta f mayúscula de x, nos va a dar como resultado a la f minúscula de x. De ahí que a la f mayúscula de x se le conozca como antiderivada. Como punto número 2, se nos pide comprobar precisamente que esto ocurre, que al derivar la f mayúscula de x obtenemos la f minúscula de x. Y como punto número 3 se nos pide calcular una integral definida, que es integral definida porque podemos observar que en el símbolo de integración aparecen límites. Para resolver el paso número 1 tenemos lo siguiente. Queremos calcular en el paso número 1 f mayúscula de x igual a la integral de f minúscula de x en dx. Eso no es más que la integral de 4 coseno de x más un medio de a la x menos 2x en dx. Para poder calcular esta integral haremos uso de las integrales inmediatas que ya conocemos. Como recordatorio, sabemos que la integral del coseno de x en dx no es más que el seno de x más una constante. También sabemos que la integral inmediata de la función exponencial no es más que la misma función exponencial más cualquier constante de integración. Sabemos que la integral de x a la n en dx cuando n es distinto de menos 1 es x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Siempre hay que tener presente que n sea distinto de menos 1, porque cuando n es menos 1, en realidad estamos calculando la integral de 1 sobre x en dx, y eso es logaritmo del valor absoluto de x más la constante de integración. Otro punto que debemos recordar son las propiedades de las integrales. Ya sabemos que la integral de una suma de funciones en realidad no es más que la suma de las integrales. La integral, puedo separar las integrales. Otra propiedad que debo recordar es que la integral de una constante por una función no es más que la constante por la integral de la función.
Bueno, una vez recordado eso, procedo a calcular la integral que requiero. Aquí tengo la integral de una suma de funciones. Aplico la propiedad de que esto es igual a la suma de las integrales. Menos ahora puedo aplicar la otra propiedad que dice que puedo sacar las constantes de las integrales. ¿Cómo sé que son constantes? Porque no dependen de x, que es la variable con respecto a la que estoy integrando. Esto es 4 veces coseno de x en dx más 1/2 la integral de e a la x en dx menos 2 veces la integral de x en dx. Ahora, utilizando el recordatorio que hice de las integrales inmediatas, ya sé que la integral del coseno de x es el seno de x más 1/2. Sé que la integral de la función exponencial es ella misma y sé que la integral de x es x a la 1 más 1 entre 1 más 1 y al final le sumo una constante de integración a todo. Esto es igual a 4 veces el seno de x 1/2 de e a la x menos 2 x al cuadrado sobre 2 más la constante. Simplifico, eso es 4 veces el seno de x más 1/2 de e a la x. Este 2 con este 2 me da la unidad y me queda menos x cuadrada más la constante. Esta le voy a llamar a fx, f mayúscula de x, y esta es precisamente la antiderivada que estaba buscando. ¿Okay? Para resolver el paso 2 me pide calcular la derivada de f mayúscula de x, que no es más que la derivada con respecto de x de la f mayúscula, es decir, es la derivada con respecto de x de la función que acabo de calcular arriba, 4 seno de x más 1/2 e a la x menos x cuadrada más la constante. Para poder calcular esa derivada, recordemos que la derivada de una suma de funciones no es más que la suma de las derivadas. También recordemos que la derivada de una constante por una función no es más que la constante por la derivada de la función. La constante por la derivada de la función. Entonces vamos a aplicar esas propiedades. Aquí tenemos la derivada de una suma. Eso es la suma de las derivadas. Ahora, aquí tengo una constante que multiplica una función. Puedo sacar la constante por la segunda propiedad que mencioné. Lo mismo ocurre acá, puedo sacar la constante de la función menos, recordemos que la derivada con respecto de x a la n es igual a n x a la n menos 1. En este caso n vale 2,
sería 2x a la 2 menos 1 más, y recordemos que la derivada de una constante siempre es 0. Esto es igual a 4. La derivada del seno es el coseno de x más 1/2. La derivada de la función exponencial siempre es ella misma, menos 2. Aquí simplificamos x a la 1. Como podrán observar, esta función obtenida es la f pequeña que dimos al principio, de la cual calculamos su antiderivada o integral indefinida. Es esta función. Entonces, en efecto, la función f mayúscula que obtuvimos es la antiderivada de esta f pequeña. ¿Por qué? Porque cuando la derivamos nos regresó a esta de aquí. Como punto número 3 nos pide calcular la integral definida. La integral definida, como ya mencionamos, es definida porque tiene límites de integración. Tenemos que la integral de 0 a pi de f de x en dx. Para poder calcular esta integral definida vamos a recordar el teorema de evaluación, que nos dice que la integral definida de esta función es igual a encontrar una antiderivada de esta f y evaluarla en los límites de integración, es decir, la antiderivada en el límite superior menos la antiderivada en el límite inferior. En nuestro caso, esto es la integral f de x pequeña era 4 coseno de x más 1/2 e a la x menos 2x en dx. Necesitamos entonces saber una antiderivada de esta función y evaluarla en los límites de integración. Pero la antiderivada de esta función es precisamente la f grande de x que encontramos en esta parte de aquí arriba, que dice que es 4 seno de x más 1/2 e a la x menos x cuadrada más una constante de integración. Esta es la f grande por la que estamos preguntando aquí. Y entonces únicamente tenemos que evaluarla en los límites de integración. Es importante poner en esta parte paréntesis para indicar que toda la función se va a evaluar en estos límites de integración. Y eso no es más que la función evaluada en el límite superior, que en este caso es pi, menos toda la función evaluada en el límite inferior, que en este caso es 0, es importante aquí poner paréntesis para no perder este signo menos. El seno de pi, ¿cómo podemos saber cuál es el seno de pi? El ángulo se asume que esté en radianes. Aquí está el ángulo en radianes. Este es pi. El seno de ese ángulo me dice que es 0. Tengo 0 más 1/2 de e a la pi menos pi cuadrada más la constante menos 4. El seno de 0, ¿quién es el seno de 0? El ángulo 0 está aquí y el seno dice que es 0 más 1/2.
Cualquier número elevado a la 0 potencia vale 1. 0 al cuadrado es 0 más la constante. Esto es igual a 4 por 0, 0. Me queda 1/2 de e a la pi menos pi cuadrada más la constante. Aquí 4 por 0 es 0. Pongo el menos y continúo con los paréntesis. 1/2 por 1 es 1/2 más la constante. Es importante el uso de los paréntesis para no perder el signo. 1/2 e a la pi menos pi cuadrada más la constante menos 1/2 menos la constante. Esta constante con esta constante son 0 y me queda 1/2 de e a la pi menos pi cuadrada menos 1/2. Y este sería mi resultado. Lo puedo reescribir como 1/2 e a la pi menos 1 menos pi cuadrada. Lo que pueden observar es que al calcular una integral definida, el resultado que obtenemos es un número real, mientras que cuando se calcula una integral indefinida, es decir, sin límites de integración, lo que obtenemos es una función que depende de la variable x, de la variable con respecto a la cual integramos. Entonces, principal diferencia entre integral indefinida es que el resultado es una función, mientras que la integral definida, el resultado es un número real. Espero que el video les haya servido para notar la diferencia entre la integral indefinida y la integral definida.